Una hija fue secuestrada por su padre. Lo peor fue que tuvo muchos hijos con él. Lo turbio es que toda esta película está basada en ese caso de la vida real. Todo empieza con Don, que es Joseph, y estaba con su esposa y sus dos hijas. Sara es Elizabeth, la víctima, y mencionó que iba a asistir a una fiesta, pero su padre reaccionó mal. Aunque su madre había aprobado la salida con antelación, Don decidió que no podía ir y le exigió que se fuera a su cuarto. Esa noche, Sara decidió escaparse con su novio, quien le esperaba en su motocicleta. Juntos se fueron a la fiesta, donde se divirtieron bailando. Luego se alejaron a un lugar más privado. Chris le dedicó una canción y luego compartieron un momento íntimo. A la mañana siguiente, Sara regresó a casa. Antes de entrar, su padre la interceptó. Discutieron y cuando Don comenzó a actuar agresivamente, su madre intercedió. Sara entró a su habitación. Su hermana fue a hablar con ella. Le aconsejó que tuviera paciencia. Pronto cumpliría 18 años y podría marcharse. Esa noche su padre escuchó la conversación entre las dos hermanas y su madre. Sara hablaba de irse lejos de casa. Don se retiró sin decir nada y bajó al sótano. Una idea comenzó a formarse en su mente. Movió un estante y descubrió una puerta secreta. Detrás de ella había una habitación vacía. 3 meses después, cuando su madre se fue, Don le pidió que lo ayudara a bajar una caja al sótano. Don reveló la habitación secreta. Sara, desconcertada, observó el lugar. Su padre le ordenó que dejara la caja en el fondo de la habitación. Cuando ella lo hizo, él retrocedió y cerró la puerta gruesa. Sara, confundida, corrió hacia la puerta. Golpeó con desesperación y gritó, pero Don no respondió. Miró a su alrededor y comenzó a pedir ayuda, pero la habitación estaba insonorizada. Intentó abrir la caja que había bajado y descubrió que contenía sus pertenencias. Intentó presionar los botones del teclado de seguridad para abrir la puerta, pero después de varios intentos, el sistema cortó la electricidad y el ventilador de aire dejó de funcionar. Mientras su madre y su hermana se preocupaban por su desaparición, discutían llamar a la policía. Don se sentó tranquilamente en la sala leyendo un libro. Los días pasaron. Cuando Don regresó al sótano, ella lo atacó intentando escapar. Sin embargo, había otra puerta cerrada y no pudo salir. Él la sujetó con fuerza y la arrastró de regreso a la habitación. Antes de decirte lo que va a ocurrir, quiero que me ayudes a llegar a los 20 likes en este video. Continuemos. Ella gritó pidiendo ayuda. Con calma fría, él le explicó que todo lo que tendría sería según su voluntad. Sin previo aviso, la abofeteó y luego la empujó contra la puerta. Comenzó. Cuando todo terminó, Don se levantó, la miró fijamente a través del cristal de la puerta y se marchó. Arriba, su madre hablaba con un oficial de policía. Don se unió a la conversación. El oficial hablaba con Don y su esposa, mencionando que al tener 18 años, ella podía haber decidido irse por su cuenta. Don reforzó esa idea. Su esposa insistió en que su hija nunca se iría sin despedirse. La policía no podía hacer mucho más sin pistas concretas. En el día 7 su rostro mostraba el golpe de su padre. Desesperada y sin fuerzas, recordó momentos con Chris, su novio, cuando hablaban de viajar juntos. Se aferró a ese recuerdo para mantenerse fuerte. En la superficie, Chris visitó la casa para preguntar por Sara. Llevaba un casco rosa que le había comprado. Don le mintió diciéndole que Sara se había ido con un amigo de la infancia y que estaba en Florida. Triste, Chris se marchó. Día 21, Don le llevó un pequeño pastel con una vela encendida y le deseó feliz cumpleaños. Luego le entregó un vestido rojo y le pidió que se lo pusiera. Al terminar, Don la observó con satisfacción. Le ofreció un reloj y luego le ordenó que se acercara. Y como la pantalla se puso roja, fue porque ocurrió algo muy malo. En el día 38, ella intentó atacarlo, pero él reaccionó rápido, arrojándolo al suelo. Enfurecido, la
mientras le recordaba que todo lo que tenía era gracias a él. Día 354. Sarah ya estaba embarazada. Sola en el sótano rompió fuente y no tuvo más opción que ayudarse con un libro sobre partos. Las contracciones fueron prolongadas, pero logró dar a luz. Cargó a su hija en brazos y la llamó María. Exhausta, se recostó con ella en el suelo frío. 4 años después, su madre seguía llorando en la habitación de Sarah. Ahora el sótano no estaba tan vacío. Había un pequeño comedor, un árbol de Navidad y un colchón. Durante una de sus visitas, María se acercó a Don con un dibujo de su familia, incluyendo a un nuevo hermanito. Sarah aprovechó el momento para insinuar que aún podía dejarlos libres. Don ignoró la sugerencia y se marchó. Arriba, su esposa le sugirió contratar a un investigador. Don se enfureció, exigiendo que dejara el tema. We have a daughter right here. Luego bajó al sótano con una televisión como regalo de Navidad. Ver la televisión se convirtió en la única conexión con el mundo exterior. Pasaron 7 años. Sarah tuvo otro hijo. María enfermó y Don le llevó medicamentos, pero no eran para niños. Sarah dudó en dárselos. Don la ignoró. Sarah alzó la voz, exigiendo un médico. Don solo se alejó y la dejó sola. Mientras tanto, la hermana de Sarah se encontró con Chris en la calle. Él le mencionó lo que Don le había dicho sobre el amigo de la infancia de Sarah. Amy se sorprendió y volvió a la casa. Confrontó a Don sobre su mentira sobre Steven. La discusión escaló y la madre intervino para calmar la situación, pero eso no funcionó. Mientras su madre discutía con Don, Amy aprovechó que su padre dejó las llaves del sótano. Las tomó y bajó las escaleras. Observó pero no encontró nada extraño. Don encontró a Amy en el sótano. Ella no encontró pruebas, pero la duda había quedado sembrada. Amy se fue sin saber que Sarah estaba trayendo a su tercer hijo al otro lado. Cargándolo en brazos, recibió la visita de Don. Lo llamarían Thomas en honor a su abuelo miserable. Don se sentó en la silla del comedor y Sarah, con voz calmada, sugirió la posibilidad de que se llevara al bebé arriba. Don se mostró molesto, pero tras pensarlo, aceptó la propuesta. Dejó al bebé en la puerta de la casa, fingiendo que Sarah lo había dejado allí. La madre de Sarah encontró al bebé con una nota. En ella, Sarah afirmaba que estaba viva y que no podía hacerse cargo del bebé. La madre se llenó de emoción. Debajo del bebé había otro mensaje oculto que Sarah había dejado pidiendo ayuda. Don lo vio antes que nadie y lo ocultó. Al regresar al sótano, Sarah le preguntó. Él respondió que todo estaba bien. Luego le lanzó el vestido rojo. El tiempo pasó. María, la hija mayor de Sarah, inventaba historias para entretenerse, narrando cuentos sobre una jovencita atrapada. En su relato, la jovencita soñaba con ser rescatada por un príncipe. Mientras contaba su historia, la realidad mostraba que habían pasado ya 14 años desde su encierro. Sarah cortaba el cabello de su hijo, mientras Don observaba a María fascinado con ella. Sarah, al notar su mirada, le advirtió que no la tocara. Él se marchó molesto, cortando la electricidad antes de irse. Por la noche, o eso parece, María habló con su madre y preguntó cómo había conocido a su padre. Sarah evadió la verdad, pero María sugirió que cuando salieran, tal vez deberían divorciarse. El tiempo siguió avanzando. En la superficie, Thomas, el bebé que Sarah dejó en la puerta, ya era un adolescente. Mientras tanto, en el sótano, una filtración de agua llamó la atención de Sarah y sus hijos. Viendo una oportunidad, comenzaron a rascar el techo con una cuchara. Lograron hacer un pequeño agujero donde pusieron una linterna. En la superficie, un hombre notó la luz parpadeante. Fue a la casa y avisó a Don. Don bajó al sótano y al ver lo que habían hecho, se molestó con Sarah.
Esa noche Sara entró en labor de parto. El dolor la consumía. Su hija María intentaba taparse los oídos para no escuchar los gritos. Al amanecer, Don encontró a Sara en la mesa del comedor con el hijo envuelto en mantas. Sin mostrar emoción se llevó el cuerpo. Los años siguieron su curso. Don visitó el sótano para la fiesta de cumpleaños de uno de los chicos, pero el ambiente era tenso ya que sabía la verdad de él. Michael, su hijo, comenzó a desafiarlo, mostrando signos de rebeldía. Don, molesto, apagó las luces y se marchó. Arriba, en la superficie, Don también tenía problemas. Estos eran financieros. Discutió con su esposa cuando ella descubrió que había perdido su empleo. Frustrado, tomó una decisión extrema. Conectó una manguera al escape de su auto y la dirigió a la ventilación del sótano. Mientras los gases comenzaban a llenar la habitación, Thomas entró al garaje, donde entonces detuvo el plan. Bajó al sótano para asegurarse de que su plan había fracasado. Y sí, aún estaban vivos. Después María enfermó gravemente. Su respiración se volvió inestable. Sara supo que necesitaba un hospital. Don se negó. Sara, desesperada, le suplicó hasta que cedió. La dejó salir del sótano con María y la llevó al hospital. Sara entró al hospital pidiendo ayuda a los médicos. Mientras estabilizaban a María, Sara aprovechó un descuido. Se acercó a una doctora y le pidió ayuda. La policía fue alertada de inmediato y detuvo a Don antes de huir. María despertó en el hospital al lado de su madre, a salvo. Mientras tanto, la policía irrumpió en la casa y rescató a Michael. La esposa y Thomas observaron todo en silencio, sin saber cómo reaccionar. Días después, Sara y sus hijos comenzaron una nueva vida. Mientras Sara los miraba junto a su madre y su hermana, Chris, su antiguo novio, apareció. Se reencontraron y él le entregó el casco rosado que le había comprado. Sara se lo puso y por primera vez en 20 años subió a la moto y se alejó con él. El final de la película muestra un mensaje con una línea de ayuda para víctimas, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana.